Hola, en este vídeo vamos a hacer un problema de termodinámica sobre las leyes de Dalton y Raoult a partir de unos datos experimentales que tomaron en el año 1971 los autores que nos indica aquí el ejercicio sobre composiciones y presiones totales para una disolución de disulfuro de carbono en acetona. Y nos hace pues unas preguntas de calcular según la ley de Dalton las presiones parciales de acetona y disulfuro de carbono para cada mezcla, representar gráficamente la P total, la presión de acetona y disulfuro frente a la fracción molar de disulfuro y suponiendo que sean disoluciones ideales, pues también utilizar la ley de Raoult para hacer las gráficas o para obtener los datos de las presiones de la propanona, del disulfuro, también para cada mezcla, y después hacer la gráfica de tanto los datos obtenidos con Raoult como los datos obtenidos a partir de Dalton, pues que los dibujemos, que los representemos gráficamente. Bien, entonces vamos a empezar un poco a ver lo que hacer esos pequeños cálculos que nos pide el problema. Primero vamos a usar, voy a dibujar aquí las leyes de Raoult. Vamos a poner la ley de Raoult. Raoult, pues nos dice que la presión de un componente cualquiera, por ejemplo en este caso podría ser el CS2 del disulfuro de carbono, en una fase gaseosa, viene dada por la fracción molar en el líquido, la X del CS2, multiplicada por la presión de vapor de ese componente puro, presión de vapor de CS2 puro. Es la presión que ejerce cuando en un recipiente ponemos CS2 líquido puro y dejamos que alcance el equilibrio con su vapor. Por otro lado, la ley de Dalton nos calcula también esa presión. La presión, por ejemplo, de CS2 es igual a la fracción molar de CS2 en la fase gaseosa por la P total. Yo acostumbro a escribir las fracciones molares con el símbolo X, ambas en fase líquida y en fase gas, pero este ejercicio, la fracción molar en fase gas la representa por una I. Por tanto, no voy a poner X en el líquido o X en el vapor, porque cuando la composición es en la fase vapor, vamos a indicarla como una I, cuando es en fase líquida como una X, y entonces no hay confusión posible. ¿A qué se refieren? ¿Qué son esas presiones que calculo? Si tenemos un recipiente, imaginemos por ejemplo un recipiente que contiene una disolución de acetona y CS2 líquida. Vamos a poner aquí en el fondo la acetona y el CS2 en fase líquida. Estos componentes se van a evaporar y van a alcanzar un equilibrio con una fase vapor que va a contener esos componentes, acetona y CS2. Una vez que se alcanza el equilibrio, pues vamos a tener en la fase vapor unas composiciones que vamos a llamar I de acetona e I de CS2. Es la fracción molar de acetona y CS2 en la fase vapor, mientras que la fase líquida tendrá otras composiciones que vamos a llamar X de CS2 en el líquido y X de acetona en el líquido. Son las composiciones de la fase líquida. Bien, pues en el problema nos dan una tabla con fracciones molares de CS2 en el líquido, que es la primera columna, y CS2 en la fase gas. Y también nos da la P total. La P total, lógicamente, es la presión total de la fase gaseosa, que es la suma de las presiones parciales de acetona y CS2. Presión de acetona más presión de CS2. Si sumamos esas presiones, obtenemos la P total que nos indican aquí. Y en el primer apartado dice, usa la ley de Dalton y obtén las presiones parciales de acetona y CS2 para cada disolución que nos indican en la tabla, porque como vemos aquí, la fracción molar de CS2 en el líquido va variando. Por tanto, lo que tenemos son varias disoluciones con diferente composición y nos pide que para cada una de ellas determinemos las presiones de acetona y CS2. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a aprovechar la tabla para continuar completándola. Por ejemplo, vamos a poner presión
según, voy a poner una de arriba, como nos han indicado ellos, según Dalton, según la ley de Dalton, de, por ejemplo, de la acetona. Vamos a poner aquí presión, mejor primero del CS2, que me resulta más fácil, porque tenemos en la tabla hay datos de CS2. Vamos a calcular la presión del CS2 según Dalton. Y para ello, nada, buscamos la ley de Dalton, que la tenemos aquí, y vamos haciendo las cuentas. Por ejemplo, ¿qué presión tiene el CS2 para la primera fila? Pues 0. Vamos a tener 0 de presión. ¿Por qué? Porque no hay composición en fase líquida. Como podemos ver aquí, la composición en fase líquida es 0, por tanto la presión va a ser 0. Vamos a mirar ahora aquí a continuación la siguiente. Para ello vamos a multiplicar, Dalton dice composición de CS2 en el vapor por la P total. Por tanto, tenemos que multiplicar este número 0,28286 por 322. Si hacemos ese producto, obtenemos inmediatamente 0,286 por 322. Pues eso nos va a dar la presión según Dalton en la fase gas, que es 92 aproximadamente. Son 92 torr. Presión del CS2, 92 torr para el segundo dato. El siguiente dato, pues lo mismo, multiplicamos este número, fracción molar de CS2 en la fase gas por la P total, 0,39 por 356. 0,39 por 356. Y eso nos sale, pues, 138. 138 torr. Y así tenemos que continuar completando la tabla con los demás datos, multiplicando segunda columna por tercera columna, y ya lo tenemos. Bien, ahora vamos a calcular la presión, según también Dalton, de la acetona. ¿Cómo hacemos? Pues multiplicamos, usamos de nuevo la ley de Dalton y multiplicamos, puedo ponerlo aquí, la presión de la acetona es la fracción molar de la acetona en la fase gaseosa por la P total. La P total sigue siendo la tercera columna. ¿Y la fracción molar de acetona en la fase gas cuánto vale? Pues es 1 menos la fracción molar del CS2. Es decir, tenemos que restar, por ejemplo, en el primer caso, la fracción molar de CS2 en la fase gas es 0, por tanto la acetona es 1. Como es una fase gaseosa con dos componentes, acetona y CS2, lo que no es CS2 es acetona. Así que multiplicaríamos 0, que es la composición en la fase gas, por la P total, que son 230, pues sale 0. Presión de... hay que hacer 1 menos 0. 1 menos 0, 1 por 230, 230. Aquí va un numerín que son 230,4. Presión de la acetona en la fase gas. Es acetona pura. Este número que tenemos aquí va a ser la presión de la acetona pura, porque no hay CS2, por tanto es todo acetona. Para entenderlo mejor, aquí esta fracción molar de acetona en la fase gas es 1 menos fracción molar de CS2. Eso es lo que estoy haciendo, lo multiplico por la P total y ya lo tengo. Por ejemplo, el siguiente que tenemos que hacer, 1 menos 0,286 por 322. 1 menos 0,286. 1 menos 0,286 es 0,714. 0,714 es la composición de acetona para este segundo experimento, para la segunda fila, por 322 nos da 229,9. Aquí tenemos una presión de 229,9 torr. La siguiente, la tercera fila, pues igual, restamos 1 menos 0,39. 1 menos 0,39 es la composición. 1 menos 0,39 es la composición de acetona en la fase gas, 0,61. Bueno, eso era fácil, no hacía falta. 0,61 por la presión total, 356 por 356, pues nos sale 217,16. 217,2. Y así sucesivamente. Así podemos seguir calculando las distintas presiones.
de esa manera ya tendríamos el apartado A, calcular con la ley de Dalton pues las presiones de la acetona y del CS2 en la mezcla. Representa gráficamente la P total frente a... Bueno, esto lo vamos a hacer después, la gráfica, y asumiendo que las mezclas acetona disulfuro siguen la ley de Raoult, son ideales y siguen Raoult, calcular las presiones parciales de acetona según Raoult y disulfuro. Bueno, pues eso lo vamos a poner aquí a continuación también. Vamos a poner presión de, por ejemplo, de disulfuro según Raoult. La D sería de Dalton y vamos a poner aquí también la presión de la acetona, según Raoult, Vale, bueno, pues ahora usamos la ley de Raoult que tenemos aquí y vamos a calcular qué presión tiene el CS2 y la acetona según Raoult. ¿Qué hay que multiplicar? La fracción molar de CS2 por la presión de CS2 puro. Entonces, ¿cuánto vale la presión de CS2 puro? Pues CS2 puro es cuando la fracción molar de CS2 vale 1. Aquí la tenemos en el líquido. Esta fracción molar de 1 es CS2 puro. Por tanto, esta es la presión del CS2 puro. Lo podemos anotar, por ejemplo, aquí abajo. La presión de CS2 cuando está puro vale 361,1 torr. ¿Por qué? Aquí vemos que la fracción molar de CS2 es 1, por tanto es todo CS2, no hay nada de acetona. En fase gaseosa, lógicamente, también es CS2 puro. Esta es la presión de CS2 puro. ¿Y la de acetona pura cuánto vale? Pues cuando no tenemos nada de CS2, todo es acetona. CS2 0 en fracción molar de líquido, por tanto acetona es 1 y es acetona pura, y la presión de la acetona es ese valor. La presión de la acetona pura pues va a ser 230,4. 230,4 torr. Por tanto, vemos que el CS2 es más volátil, genera más presión de vapor y por tanto es un componente más volátil. Y vamos haciendo aquí, completando aquí la tabla. Bien. Vamos multiplicando. Calculo la presión de CS2, fracción molar de CS2 por la presión de CS2 puro. Fracción molar de CS2 en el líquido, la X, vale 0 por la presión de CS2 puro, que son 361, eso es 0. Cuando la fracción molar de CS2 en el líquido sea 0, es que no hay nada de CS2, por tanto no se genera presión. Y ahora seguimos en la siguiente fila. Bueno, pues multiplicamos la fracción molar de CS2, 0.074 en el líquido, ahora usamos la de líquido, por la presión de vapor de CS2 puro, 361. Tenemos que utilizar ahora este numerín, no la presión total. Y así calculamos según Raoult, según la ley de Raoult, las presiones que ejercen en la fase gas estos componentes, acetona y cloroformo. 0.074 por la presión de la acetona del cloroformo puro, 361,1. Bueno, pues eso nos va a dar 26,7 torr. Aquí serían 26,7 torr. Bien, hacemos la tercera. Composición de CS2 en el líquido, 0.114 por la presión de CS2 puro, 361,1. Bueno, pues esto nos sale 41 torr. 41 torr. Vale, y ahora si pasamos a la acetona, pues igual, volvemos a hacer lo mismo, lo único que la ley de Raoult para la acetona es presión de la acetona, bueno, según Raoult, voy a ponerle arriba una R, es fracción molar de la acetona en el líquido por la presión de la acetona pura. La presión de la acetona pura son 230,4 torr, así que vamos multiplicando. La primera columna. No tengo nada de CS2, por tanto es todo acetona. Fracción molar de acetona en el líquido, 1. O sea, 1 menos 0, 1. Por la presión de la acetona pura, 230,4, pues aquí son 230,4. 230,4. Como es acetona lo que hay en el primer experimento, pura, la presión de la fase gaseosa es la presión de la acetona pura y cloroformo no hay. Y ahora pasaríamos a la segunda fila. La composición de la acetona en el líquido, 1 menos 0,074. 1 menos 0.074. Eso nos da 0,926. Tenemos una fracción molar aquí, en este segundo experimento de acetona, de 0,926, que es 1 menos este número, menos 0,074. Lo multiplicamos por la acetona pura, presión de acetona pura, 230,4. Y tenemos la presión de la acetona, que son 213,3.
213,3 torr para la segunda disolución, que tiene 0,074 de cloroformo y 1 menos 0,074 de acetona. Y vamos con la tercera. Restamos 1 menos este número, 1 menos 11,4. 1 menos 11.4. Perdón. 1 menos 0,11,4. Bueno, pues eso es 0,886. Fracción molar de la acetona en la tercera disolución, y lo multiplico por la presión de la acetona pura, que son 230,4, y eso me sale 204 torr. 204 va subiendo, 204 porque va bajando la composición de acetona en el líquido, por tanto su presión parcial va bajando, y el CS2 va subiendo su composición en el líquido y por tanto su presión va subiendo. Aquí observamos una cosa: las presiones que genera Dalton, como vemos aquí, son mayores que las que genera Raoult. El CS2, por ejemplo, tiene 92, tiene 92 de presión según la ley de Dalton, pero según Raoult tiene solo 26. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que para que Raoult se cumpla, la disolución tiene que ser ideal, y esta disolución discrepa mucho de la idealidad. De manera que la ley de Raoult predice una presión muy inferior a la real. No quiero decir que Dalton nos dé la presión totalmente real, porque el gas debe comportarse idealmente y quizá no sea totalmente ideal, pero la ley de Dalton sí que nos da un valor muy cercano a la realidad, y la ley de Dalton nos lo da muy cercano a la realidad. Es decir, esta presión de 92 es bastante correcta posiblemente, y esta discrepa mucho de la realidad. Por tanto, la presión real está muy por encima de la de Raoult. Hay una desviación con respecto a Raoult positiva. La presión experimental está en torno a 92 y Raoult predice solo 26. Sin embargo, si nos fijamos en el caso de la acetona, lógicamente a composición de acetona 1, que es acetona pura, pues tanto Dalton como Raoult coinciden. Y aquí hay discrepancia ya en el segundo dato. La presión de acetona según Dalton, que va a ser un valor, yo considero, muy próximo al experimental, pues no coincide con el que predice Raoult, y de nuevo Raoult está por debajo, aunque no hay tanta discrepancia como en el CS2, pero hay ya una cierta discrepancia. Por tanto, hay una desviación positiva, es decir, la presión experimental, la que predice Dalton, que es más o menos la experimental, está por encima de la que predice Raoult. Y nada, lo hemos calculado ya prácticamente todo. En el apartado C es utilizar la ley de Raoult para calcular las presiones parciales de acetona y CS2, y ahora hay que incluir en la representación gráfica pues presiones de acetona, CS2 y la suma, que es la presión total. Eso no lo he calculado según Raoult. Y también puede ser según Dalton, si queremos. Y después preguntan qué rango de composiciones es razonable utilizar la ley de Raoult. Bien, pues vamos a dibujar la gráfica. Vamos a ver con estas leyes. Vamos a intentar dibujar esa gráfica que nos pide el ejercicio. Voy a borrar un poco esto de aquí y vamos a intentar dibujar un poco la gráfica de las leyes de Raoult y también de los datos que son prácticamente experimentales, que son Dalton. Bien, vamos a dibujar según el enunciado del ejercicio. Vamos a poner aquí en este eje, no voy a poder, en este eje vamos a poner la composición de CS2. Lo he puesto muy bajo, esto lo he puesto muy bajo y ahora no hay forma de... voy a dibujar en un momentín otra gráfica, porque esta no me funciona bien. Vamos a dibujar otra en un momento. Vamos a pintar. Vamos a dibujarla por ejemplo aquí.
una pequeña gráfica para que podamos ver un poco mejor. Bueno, para terminar el ejercicio, se me ha liado, tenía ya dibujada la gráfica para no perder tiempo, pero bien. Bueno, vamos a dibujar estos ejes y vamos a poner abajo, no ha quedado muy derecho, pero bueno, no ha quedado muy recto. Vamos a poner abajo la composición de CS2, CS2, disulfuro de carbono, aquí 0 en composición y aquí vamos a poner 1. Y bueno, también podemos representar, si queremos, la acetona, la acetona iría al revés, aquí sería 1 de acetona y aquí 0. Es una mezcla binaria, lo que no es CS2 es acetona. Si estamos aquí en este punto, no tenemos nada de CS2, CS2 0, acetona 1, es todo acetona, acetona pura, este es el eje de la acetona pura. Y este aquí no tenemos nada de acetona, acetona 0, CS2 1 es el eje de CS2 puro. Bien, entonces vamos a empezar dibujando la ley de Raoult. Voy a pintarla aquí, por ejemplo, para la acetona. Para el CS2. La presión de CS2 es la composición en el líquido del CS2 por la presión de CS2 puro. Vale, ¿qué es esta gráfica si representamos gráficamente? Aquí en este eje van a ser presiones, vamos a representar presiones de todo tipo, de CS2, de acetona, incluso totales, que son la suma de CS2 y acetona. Si represento presión de CS2 como I frente a la fracción molar de CS2 como X, es una recta que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente sería esto, la presión de CS2 puro. Entonces vamos a tener la siguiente recta. Va a partir, la ley de Raoult va a partir de este punto de composición de CS2 0 y va a ser una recta que va a unir ese punto, el 0, el origen, con un punto de corte en el eje de composición de CS2 1, es decir, aquí, que va a ser la presión de CS2 puro. Este eje tiene de composición CS2 1, acetona 0, por tanto es CS2 puro. Y donde corta esa recta con este eje es la presión, nos da la presión de CS2 puro. No tenemos más que cambiar en esta fórmula de Raoult la X, la composición de CS2, por 1. Si cambiamos la composición de CS2 por 1, nos queda que la presión de CS2 es la presión de CS2 puro. Aquí no lo he puesto bien, tenía que haber puesto fracción molar de CS2 en el líquido, es lo que represento, y fracción molar de acetona en el líquido, son X. Es la fracción molar frente a la presión de esos componentes. Por ejemplo, en este caso sería presión de CS2, pero es que después voy a representar también para la acetona, incluso la total, por tanto no merece la pena, vale más poner simplemente presión. Y ya lo tenemos. Raoult es una recta en este diagrama, es esta recta. Cuando la fracción molar de CS2 sea 0, cambiamos aquí CS2 por 0, la presión sale 0. Presión 0, CS2 0. Cuando la fracción molar de CS2 sea 1, cambiamos por 1 la presión, que es lo que represento en este eje, es la presión del componente puro, P de CS2 asterisco. Vale. Por tanto, ahí tenemos dibujada la ley de Raoult. Y esto nos da, esta recta que tenemos ahí pintada, representa la presión de CS2 según la ley de Raoult. Voy a pintarlo en la parte de abajo. Vamos a pintarlo en la parte de abajo. Presión de CS2 según Raoult. Presión de CS2 según Raoult. Si queremos comprobar que efectivamente es así, pues podemos coger estos valores que hay aquí. Nos dan presiones de CS2 según Raoult. Si los vamos dibujando, ya vemos aquí el primero, fracción molar de CS2, 0, presión 0. Es este punto. Y bueno, abajo tendríamos fracción molar de CS2, 1. La presión sería 361,1, que es justo esta presión que tendríamos ahí, 361,1 torr. Vale, ahora vamos a dibujar la ley de Dalton, es decir, esta presión de CS2 según Dalton. Vamos a dibujar esto. Pero bueno, como no tengo ninguna escala ni nada, pues vemos que cuando la composición de CS2 es 0 en fase líquida, la presión es 0, por tanto parte también de aquí.
Y si seguimos dibujando los valores, por ejemplo, a 0,074 de fracción molar, habría que tener aquí esa escala, 0,074, 92. Sería un punto más o menos por aquí, iría por encima de Raoult, porque como vemos, Raoult para este valor de composición en el líquido da un valor de presión de 26,7, mientras Dalton da 92. Así que si representamos Dalton está por encima, bastante por encima. Es decir, los puntos de Dalton van así por aquí, van por aquí. Van por la parte de arriba de la ley de la ley de Raoult. Van por encima. Y después se van acercando a la ley de Raoult, de manera que la discrepancia entre Raoult y Dalton es cada vez menor, y cuando te acercas a la composición de CS2 puro, las leyes de Raoult y Dalton prácticamente coinciden. Es decir, que vamos a tener una gráfica que va a ir haciendo algo así. Esto es esta gráfica, esta curva que intento dibujar por aquí. Son las presiones que obtendríamos con la ley de Dalton, que se acercan mucho a las experimentales. Prácticamente son los valores de presión experimental. Esto es la presión del CS2 según Dalton. Y en esta zona que tenemos aquí, se da la coincidencia entre ambas presiones. Raoult y Dalton coinciden. Eso se debe a que en esta zona la disolución es muy diluida. Con una fracción molar de CS2 prácticamente de 1, es decir, el CS2 actúa como disolvente. Y cuando tenemos una disolución diluida, muy diluida, se llama diluida ideal, y el disolvente cumple Raoult. Por eso en esta zona nos coincide la presión experimental con la presión que Raoult predice. Bien, después si queremos representar la de la acetona, pues tenemos la misma situación. La presión de la acetona según Raoult es la fracción molar de la acetona por la presión de la acetona pura. Y esto de nuevo es una recta, y esto es X, y esto sería la pendiente. Voy a dibujarlo en otro color. Bien, entonces tendríamos esta otra situación, esta otra recta. En este caso, la recta va a partir de 1, o sea, va a valer 0, la presión va a valer 0 en 1, en la composición 1 de CS2, y vamos a tener esta otra recta. Esta es la ley de Raoult para la acetona. Ley de Raoult para la acetona. Vamos dando valores. Aquí tengo acetona 0 en este eje. Acetona 0. Si cambio la fracción molar de acetona por 0, la presión de acetona es 0. Por eso partimos de este origen de coordenadas. Ahora vamos a este otro eje. Aquí la acetona vale 1, como puede verse. Vale 1. Cambiamos la fracción molar de la acetona por 1 y queda presión de acetona pura. Aquí tenemos la presión de la acetona pura, que vale 230,4 torr. Estos son 230 torr. Por tanto, está por debajo, como puede verse, de la del CS2. Vemos esta recta corta más abajo en el eje y representa una presión de acetona según Raoult. Bien, y ahora si miramos Dalton, de nuevo, aquí lo que hemos representado es esto de aquí. Son estos números. Y dan lugar a esa recta si lo dibujamos. Si vamos pintando los números, veremos que caen sobre la recta. Y ahora vamos a dibujar la presión de la acetona según Dalton, que prácticamente son los datos experimentales. Y vamos a ver que de nuevo esos datos van por encima. Hacen así por encima de nuevo, van por encima y van acercándose cada vez más a la ley de Raoult hasta que en esta zona de aquí, en la zona izquierda de la gráfica, coinciden con Raoult. Si vamos representando estos números, obteniéndolos todos y lo dibujamos, pues tenemos una gráfica que más o menos irá así. Hará algo de este tipo. Va a hacer algo así. Y aquí va a ir bajando y acercándose a la ley de Raoult. Esto es la presión de la acetona según la ley de Dalton. Según Dalton. Si sumáramos las dos presiones que Raoult predice, tendríamos esta otra recta. Voy a dibujarla en otro color. Esto nos dará la presión total, lo que voy a dibujar ahora. Si vamos desde la presión de acetona pura, colocamos la regla en la presión de la acetona pura y en la presión de CS2 puro, tenemos esta recta. Esta recta representa la presión total. Es la presión total de la mezcla gaseosa.
es la suma de las presiones parciales de CS2 y de acetona, pero según Raud. ¿Y cómo sería la suma de esas presiones según Dalton? Pues irá por encima. Tiene una desviación también positiva respecto a Raud, por encima. Esta será la presión total según Dalton. Ya digo, Dalton se acerca muchísimo a la experimental porque el gas, posiblemente el vapor, en equilibrio con el líquido, posiblemente se comporte de manera prácticamente ideal. Bueno, pues de esta forma creo que ya tenemos contestadas a todas las preguntas que el ejercicio nos hacía. Nos mandaba calcular las presiones de CS2 según Dalton, acetona según Dalton, CS2 según Raud, acetona según Raud. Y esto que he dibujado aquí necesita de una columna más, que es la presión total, por ejemplo, según Raud, y también la presión total según Dalton, que es sumar la presión de cloroformo de CS2 y acetona según Raud, sumar estas dos. Si sumamos esas dos tenemos la presión total según Raud, y sumar estas dos. Si sumamos estas dos tenemos la presión total según la ley de Dalton. Y aquí hacemos esas dos nuevas columnas, sumando estas presiones, es decir, hay que sumar este número con este y anotarlo aquí, debajo de la presión según Dalton. Sumar este número con este y anotarlo aquí. Y así con todos los demás, y nos dará la recta. Esta recta es la presión total según Raud, y esta curva que he dibujado con línea discontinua será la presión total según Dalton. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, o puedo hacer una pequeña cosa, un pequeño resumen de lo que hemos trabajado, porque cuesta un poco el entender quizá el lío que he armado aquí. ¿Qué es lo que hemos representado, lo que hemos calculado? Bien, tenemos en un recipiente cerrado, del que no pueda salir la materia, tenemos dos componentes, tenemos CS2 y tenemos acetona, y están en fase líquida. Y esos componentes se van a evaporar porque en la parte de arriba hay vacío, y por tanto van a pasar a la fase gas, CS2 y acetona, vapor. Dejamos que se alcance el equilibrio, y dependiendo de la composición que tengamos aquí, que llamamos X de CS2, y tenemos también X de acetona, que lógicamente es la misma, es 1 menos X de CS2. Conocida una, sacamos la otra, es decir, con dar, por ejemplo, la composición de CS2 es suficiente. Lo que han hecho en el problema es introducir en este recipiente disoluciones con diferente composición de CS2, desde una composición 0 en CS2, es decir, acetona pura, hasta una composición 1 de CS2, es decir, CS2 puro, y medimos las presiones en la fase gas tanto de CS2 como de acetona. Esto lo han hecho estos autores en el año 1971. Bien, y ¿qué acabo de decir? Las presiones las calculamos, estas presiones de CS2 y acetona, las vamos a calcular mediante las leyes de Raud y Dalton. Lo que se ha medido, es que no sé lo que acabo de decir, me he equivocado creo, lo que se ha medido es la presión total. Se mide la presión total en este recipiente, no las presiones parciales, sino la P total. La P total, que es la suma de la presión de la acetona más la presión de CS2. Esta presión total se mide para cada disolución. Si metes CS2 puro, mides la presión total de CS2. Si metes CS2 con 0,074, mides su presión total, la presión total de esa disolución, y así sucesivamente. Bueno, pues a partir de la P total, yo puedo sacar con la ley de Dalton, que es esta que tenemos aquí, si tenemos la presión total, y también otra cosa, y la composición en fase gas de CS2 también la tengo. Es decir, aquí también se tiene la I de CS2. Bueno, pues con la I de CS2 y la P total tengo la P de CS2 según la ley de Dalton. Y después con la composición en el líquido, con la fracción molar de CS2 en el líquido, y la presión de CS2 pura, que es cuando el CS2 es 1, es este último dato, CS2 puro, presión total, es la presión de CS2 puro, pues utilizando Raud puedo obtener las presiones de CS2 en la fase gas para cada una de esas disoluciones. Y bueno, completando
esos datos, esa tabla, podemos fácilmente dibujar esta gráfica en la que vamos a tener unas rectas que representan las presiones parciales de los componentes, acetona y CS2 según la ley de Raoult, y unas curvas que son las que resultan de la gráfica de presiones de acetona y CS2 según Dalton. La suma de las presiones según Raoult de CS2 y acetona da esta recta, y la suma de las presiones parciales según Dalton, que va a ser la P total, según Dalton, pues nos da esta curva. Bien, espero que se entienda más o menos la resolución de este ejercicio.